Australia posee casi todo el continente de Oceanía, pero gran parte de su territorio se está muriendo. Convertir suelo fértil en polvo es sencillo, pero revivirlo representa una lucha casi imposible. Sin embargo, en el corazón del continente más seco del planeta, Australia ha dado un paso inesperado para resucitar su tierra, permitiendo que una finca de ciruelos aumente su producción en un 37%, con cada fruta pesando casi un 50% más. No saques conclusiones precipitadas. Piensa en cómo algo tan común como la lana podría estar detrás de este cambio, algo que al principio parece desconectado, pero que paso a paso revela su genialidad. La historia que vas a escuchar podría sorprenderte aún más. 2/3 del territorio australiano han sufrido una degradación severa del suelo, 3 veces por encima del promedio mundial. Imagina si Estados Unidos perdiera tierras agrícolas equivalentes a 3 veces el tamaño de Nebraska. ¿Qué clase de pánico desataría eso? Para Australia, esto es la realidad cotidiana, donde los agricultores ven cómo sus campos se convierten en extensiones áridas día tras día, luchando contra vientos que levantan nubes de polvo y lluvias que, cuando llegan, solo lavan lo poco que queda. Como el continente habitado más árido, Australia se hunde en la mayor crisis de suelo del hemisferio sur. Cada año, miles de millones de toneladas de capa superior fértil son arrastradas por el viento, o lavadas desde los interiores estériles hacia estados prósperos como Nueva Gales del Sur. Los devastadores incendios forestales de 2019 y 2020 empeoraron todo. Más de 44.5 millones de acres de bosque, el doble del tamaño de Florida, se redujeron a cenizas, dejando atrás paisajes lunares donde antes prosperaba vida diversa, y el humo cubrió ciudades enteras durante semanas, afectando la salud de millones. El suelo ya no podía retener el agua de lluvia. Miles de granjas fueron arrasadas y cientos de especies animales perdieron sus hábitats, desde koalas hasta canguros que vagaban desorientados en busca de refugio. La naturaleza no es la única culpable. Los humanos han agravado la situación. La extracción excesiva de aguas subterráneas ha provocado salinidad en el suelo, haciendo que las plantas no puedan absorber nutrientes, y la erosión devora la capa superior centímetro a centímetro, exponiendo raíces frágiles al sol abrasador. Luego está la sequía brutal, que se extiende por años, agrietando la tierra en patrones geométricos que parecen arte abstracto pero significan desastre. En un momento, Sydney recibió menos de 1 pulgada de lluvia durante varios meses, mientras las temperaturas alcanzaban los 104 grados Fahrenheit, obligando a residentes a racionar agua y a granjeros a sacrificar ganado por falta de pasto. Si la sequía de California alguna vez alarmó a América, en Australia la desesperación se multiplica muchas veces, con ríos icónicos como el Murray-Darling reducidos a charcos, impactando irrigación para cultivos que alimentan al país entero. Acabamos de hablar de los campos australianos agrietándose como desiertos. Pero el suelo no es la única herida. ¿Sabías que Australia cría más de 70 millones de ovejas? Eso es menos que los 194 millones de China. Pero la densidad en áreas pastoriles es intensa, con rebaños que pastan en vastas extensiones semiáridas. Pero Australia aún produce el 45% de la lana mundial. En otras palabras, de cada 2 suéteres de lana de lujo en el mundo, 1 está hecho con fibra australiana, tejida en fábricas que exportan a marcas globales. Esto no es casualidad. Desde 1790, las ovejas merino fueron traídas de Sudáfrica a Australia. Se adaptaron al clima hostil mediante selección cuidadosa generación tras generación y produjeron la fibra más fina y suave del mundo, con diámetros que miden menos de 20 micrones, lo que la hace irresistible al tacto. La gente dice que ninguna otra fibra natural o sintética puede igualar a la merino australiana, porque su estructura rizada atrapa aire para aislamiento térmico perfecto. La lana australiana no solo se usa para ropa de cama o artículos para el hogar, es el núcleo de la moda de lujo global, desde abrigos de alto rendimiento que resisten vientos antárticos hasta ropa interior de lujo que regula temperatura corporal y prendas deportivas de élite usadas por atletas olímpicos. Pero después de alcanzar un pico de $2.000 australianos por tonelada en 2018 y 2019, impulsado por demanda china, los precios de la lana se desplomaron a solo $800 australianos por tonelada, debido a sobreproducción y cambios en tendencias de moda. Los precios cayeron tanto que muchas granjas ni siquiera podían cubrir el costo de esquilar, algo esencial para evitar que las ovejas murieran de calor, ya que la lana gruesa actúa como abrigo en invierno pero asfixia en verano. ¿Puedes imaginarlo?
Las ovejas sobreviven gracias al esquile, un proceso que requiere mano de obra experta y maquinaria. Pero ahora los agricultores deben elegir: esquilar y perder dinero, o no esquilar y arriesgar la muerte de las ovejas por golpe de calor. Miles de toneladas de lana se acumularon en almacenes fríos en Nueva Gales del Sur y Victoria, ocupando espacio valioso y generando costos de mantenimiento. Algunos agricultores desesperados, incapaces de pagar el almacenamiento, quemaron o enterraron montañas de lana, desperdiciando recursos y causando contaminación, con humo tóxico afectando comunidades locales. Muchos solo guardaron la lana en almacenamiento, esperando que los precios subieran, pero el mercado global seguía deprimido por competidores sintéticos. Pero, ¿quién puede permitirse acumular mes tras mes, año tras año, viendo cómo el inventario crece sin salida? Los australianos idearon una forma de usar este material para salvar su tierra, transformando un problema económico en una solución ambiental. Suena loco porque la lana y el suelo parecen no tener relación, pero sigue leyendo para ver qué hicieron, cómo un subproducto pastoril se convierte en aliado agrícola. La primera solución comenzó en pequeñas granjas familiares. Los agricultores recolectaron lana sobrante, quitaron el polvo y suciedad con lavados suaves y la pasaron por prensas térmicas especiales que compactan las fibras. El proceso parece simple, pero requiere calor y presión precisos para crear pellets de lana del tamaño de una yema del dedo, uniformes y duraderos. Dentro de cada pequeño pellet está la estructura de queratina de la lana, una proteína natural que le permite absorber hasta 20 veces su peso en agua y liberarla lentamente en el suelo, actuando como esponjas microscópicas. En Australia, donde la precipitación anual promedio es incluso menor que en gran parte de Arizona, con regiones que reciben menos de 250 milímetros al año, estos mini tanques de agua son tan preciados como el oro, especialmente en temporadas donde cada gota cuenta para la germinación. Pero los pellets no solo retienen agua, también son paquetes naturales de nutrientes de liberación lenta, descomponiéndose orgánicamente. Al enterrarlos en el suelo, liberan gradualmente alrededor del 16% de nitrógeno, 3 a 4% de azufre y minerales traza como cobre, zinc y hierro, esenciales para un crecimiento saludable de las raíces, fortaleciendo sistemas radiculares que penetran más profundo. A diferencia de los fertilizantes químicos que pueden choquear a las plantas con picos de sales y escurrirse hacia los suministros de agua contaminando ríos, los pellets de lana proporcionan nutrición constante hasta por 6 meses sin contaminar el suelo, promoviendo un ecosistema equilibrado. Después de los catastróficos incendios de 2019 y 2020, muchos agricultores esparcieron estos pellets en tierras quemadas, mezclándolos con cenizas residuales. Y en semanas, brotes verdes surgieron como por arte de magia, regenerando pastizales que atraen insectos benéficos. Junto con los pellets, algunas granjas usaron mantillo de lana, extendiendo lana limpia y triturada de 2 a 4 pulgadas de espesor alrededor de las bases de las plantas, creando una capa protectora. Este método no necesita maquinaria especial, solo lana limpia rasgada manualmente y esparcida gruesamente sobre el terreno preparado. El mantillo enfría el suelo entre 6 y 10 grados Fahrenheit durante los días calurosos de verano, reduciendo estrés térmico en raíces y retiene la humedad mucho mejor que la paja o la corteza que los agricultores estadounidenses suelen usar, minimizando evaporación en climas secos. El beneficio más sorprendente: resistencia natural a caracoles y babosas. Las diminutas barbas en las fibras de lana irritan su piel viscosa, formando una cerca biológica que protege plantas sin químicos, permitiendo cultivos orgánicos certificados. Muchos jardineros caseros reportaron que después de solo una temporada con mantillo de lana, apenas necesitaban comprar cebo para babosas, ahorrando dinero y evitando tóxicos. ¿Qué crees que pasa con las mantas de lana viejas y los suéteres pasados de moda? Van al vertedero, contribuyendo a montañas de textores, no en Australia. Allí renacen de maneras que nunca esperarías, recicladas en ciclos cerrados. En lugar de tirarlos, cooperativas y jardines comunitarios recolectan donaciones, trituran las prendas y mezclan con restos de comida, cáscaras de verduras, pozos de café, incluso pan viejo y hojas secas. Luego compostan la mezcla en contenedores sellados por 8 a 10 semanas, volteando periódicamente para oxigenar. Lo que parece un desastre apestoso se convierte en compost rico en NPK equilibrado más zinc, manganeso y otros micronutrientes valiosos, con textura oscura y olor a tierra fresca. El resultado:
Los agricultores se asombran. Los tomates se vuelven rojo intenso con pulpa jugosa. Los pepinos crujientes y verdes sin amargor. Los rendimientos se disparan hasta un 30% extra y los sabores son notablemente más ricos, atrayendo chefs gourmet. No termina ahí. Empresas australianas han desarrollado fertilizantes líquidos a base de lana, innovando en laboratorios rurales. El proceso: picar la lana finamente, remojarla en solución alcalina suave para extraer proteínas, luego filtrar un líquido rico en aminoácidos que estimula crecimiento. Este fertilizante se puede rociar directamente en hojas o suelo con pulverizadores comunes, no corroe tanques metálicos y especialmente ayuda a las plantas a fotosintetizar mejor, aumentando clorofila y resistir la sequía al mejorar osmoprotección celular. Comparado con transportar y esparcir fertilizantes químicos pesados en camiones, un pequeño envase de fertilizante líquido de lana es mucho más conveniente, ligero y totalmente seguro para manipuladores. Si esos números son solo indicios, las pruebas en el mundo real muestran que la lana no es solo una idea teórica, es una solución sostenible de alto potencial con datos respaldados. En Victoria, ensayos a gran escala en granjas han dado resultados impresionantes, monitoreados por universidades. Después de solo una temporada, los rendimientos de ciruelas subieron un 37% y cada fruta pesó casi un 49% más, con pulpa más densa y dulce. Para las fresas, el milagro fue aún más claro. Las bayas crecieron más grandes, jugosas, dulces con niveles de azúcar medidos más altos, y se mantuvieron frescas el doble de tiempo que las cultivadas en suelo regular, reduciendo pérdidas en cadena de suministro. Un dueño de granja exclamó: «Nunca había visto mis bayas viajar tan lejos y permanecer tan regordetas, llegando perfectas a exportación. Los mercados tan lejanos como Sydney y Melbourne las aman más que nunca, con precios premium. No es solo la fruta. El suelo en parcelas de prueba cambió drásticamente, analizado en laboratorios. El pH se equilibró a niveles ideales entre 6 y 7, óptimo para mayoría de cultivos. El suelo se volvió más suelto, poroso, y retuvo humedad mucho mejor que las parcelas de control, incluso en pruebas de sequía simulada. Los científicos midieron aumentos claros en micronutrientes como zinc, cobre y manganeso, con concentraciones hasta 50% superiores. Esto significa que las raíces ya no tienen que luchar por nutrientes escasos. Crecieron más profundas, alcanzando hasta 50 centímetros extra, gruesas y fuertes, anclando plantas contra vientos. La historia de la lana no termina en casa. Ha sido llevada a algunos de los lugares más hostiles de la Tierra, adaptada localmente. Toma Noruega. Lluvias intensas y vientos fríos convierten senderos de montaña en canales de agua torrenciales. Cuando la hierba delgada es pisoteada por miles de botas, el suelo queda expuesto, la lluvia lo lava formando surcos, y los excursionistas caminan por los lados, empeorando la erosión en espiral. La solución usual es tela geoextil sintética. Pero después de unos años, estas láminas plásticas se rompen en microplásticos que contaminan lagos y animales. Frente a esto, el proyecto Ascent eligió una solución antigua y sostenible: colocar lana cruda gruesa en capas bajo el sendero, absorbiendo agua, luego cubrir con grava local. Más de 10 años después, los senderos siguen estables, integrados naturalmente, sin pedazos de plástico. Mientras que los con tela sintética necesitaban reparaciones constantes cada temporada, costando presupuestos públicos. Suscríbete si te gusta el video. Ahora ve a Mongolia, donde el desierto de Gobi se extiende con tormentas de arena feroces que reducen visibilidad a cero y oscilaciones térmicas salvajes. Diferencias diarias pueden alcanzar 91 grados Fahrenheit, congelando de noche y cocinando de día. Plantar aquí es casi imposible. El suelo carece de micronutrientes esenciales. Los vientos arrancan plántulas tierativas antes de establecerse, y la hierba del desierto cubre solo el 1% de la tierra, dejando dunas móviles. Científicos mongoles probaron aplicando entre 2 y 11 toneladas de fertilizante de lana por hectárea, esparcido con tractores adaptados, y ocurrió un milagro gradual pero visible. Después de solo una temporada, la cobertura vegetal saltó del 1% a 50 o 60%. Con mediciones satelitales confirmando, y la diversidad de especies aumentó un 40%, introduciendo variedades resistentes. En tierra donde apenas sobrevivía una maleza espinosa, ahora flores silvestres multicolores, pastos perennes y arbustos nativos verdean la arena seca, estabilizando dunas.
Esto superó a cualquier fertilizante mineral probado, que se vuela fácilmente con el viento y deja efectos secundarios como acidificación. Los pastores locales notaron que su ganado prefiere estas áreas, ganando peso más rápido por forraje nutritivo. De vuelta en Australia, cuando los mercados globales de lana colapsaron por factores como moda vegana y sintéticos baratos, muchas granjas parecían condenadas, con deudas acumuladas. Pero fue entonces cuando la lana abrió un camino completamente nuevo, diversificando ingresos. Antes de la iniciativa de regeneración de suelo con lana, muchos agricultores australianos tenían que gastar miles de dólares al año solo para deshacerse de la lana sobrante en vertederos, una carga que consumía el 15% de los costos operativos y generaba resentimiento. Pero, a medida que surgieron fábricas de pellets, fertilizantes líquidos y mantillo en regiones rurales, el flujo de caja se invirtió drásticamente. Lo que costaba dinero para eliminar se convirtió en una mercancía valiosa, con contratos locales. Solo en 2024, Victoria vio más de 40 startups reciclando lana, desde garajes convertidos hasta plantas industriales, creando alrededor de 2.500 empleos locales en procesamiento, logística y ventas. De cada tonelada de lana de desecho, los talleres pueden producir casi 2.000 libras de pellets compactos que se venden por 3 veces el precio de la lana cruda, transformando desechos de granja en una cadena de valor de millones de dólares, con exportaciones emergentes. No es solo sobre dinero. En pueblos pequeños como Dubbo y Orange, las ferias estacionales ahora incluyen puestos de lana regenerativa donde los niños aprenden a mezclar lana con restos de cocina para hacer compost en demostraciones prácticas, y los visitantes pueden probar hacer pellets de lana con prensas manuales, fomentando educación ambiental. Muchas escuelas han agregado ciencia de lana a programas después de clases, enseñando a los niños cómo probar la humedad y nutrientes del suelo con kits simples después de aplicar lana, midiendo pH con tiras y observando lombrices. Un dueño de granja dijo: "La lana solía hacer solo suéteres cálidos. Ahora está ligada a cada comida que producimos y cada hilera de jardín que cultivamos, cerrando un ciclo". Los resultados que trae la lana no son solo el éxito de Australia. Son una señal para un planeta que se seca rápidamente por cambio climático. Imagina el Sahel de África, donde el Sahara se expande kilómetros cada año devorando villages, siendo reverdecido por lo que una vez se consideraba basura textil, con proyectos comunitarios. O el Medio Oriente, más seco que Arizona en muchas zonas, manteniendo cultivos húmedos sin irrigación de miles de millones de dólares, usando mulch en olivares. Incluso en ciudades occidentales de Nueva York a San Francisco, el compost de lana puede convertir pequeños jardines urbanos en balcones o techos en oasis verdes productivos, reduciendo al mismo tiempo desechos de moda rápida y fertilizantes químicos sintéticos que contaminan aguas subterráneas. Esta historia no es solo sobre Australia. Es un recordatorio de que cualquier cosa, incluso un vellón esquilado, puede ser la clave para salvar el planeta de la desertificación. Piensa en cómo la degradación del suelo afecta no solo a los agricultores remotos, sino a toda la cadena alimentaria global, aumentando precios de alimentos. En Australia, antes de esta innovación, los vientos arrastraban polvo fértil hacia el Océano Pacífico, perdiendo nutrientes que tardaron siglos en formarse por procesos geológicos. Pero con la lana enterrada como pellets o mulch, ese polvo se queda atrapado, se enriquece con orgánicos y se multiplica en biomasa. En pruebas detalladas por agrónomos, los científicos notaron que las lombrices de tierra aumentaron en un 200% en suelos tratados con pellets, mejorando la aireación natural al crear túneles y acelerando la descomposición orgánica de materia muerta. Esto crea un ciclo virtuoso. Más lombrices atraen aves, más nutrientes liberados de forma natural, raíces más fuertes que resisten sequías, plantas más resistentes a plagas sin pesticidas. En una finca de Queensland, por ejemplo, los dueños habían perdido el 60% de su cosecha de manzanas debido a sequías recurrentes que secaban brotes jóvenes. Aplicaron mantillo de lana en hileras de árboles frutales jóvenes, cubriendo el suelo completamente, y no solo sobrevivieron al calor extremo, sino que produjeron frutos un 25% más grandes, con piel más gruesa y resistente, que soporta mejor el transporte largo sin magulladuras. Los compradores en mercados lejanos como Asia notaron la diferencia inmediata. Menos daños, más dulzor medido en grados Brix, comandando precios más altos. Pero vayamos más profundo en el proceso de los pellets, que involucra ciencia precisa. La queratina, proteína principal de la lana,
No se descompone rápido como otros orgánicos como estiércol. Libera nitrógeno de forma tan gradual, a lo largo de meses, que las plantas lo absorben casi al 100%, sin pérdidas por lixiviación en lluvias torrenciales. En comparación, los fertilizantes sintéticos pierden hasta el 50% en escorrentías, contaminando arroyos. En ensayos de laboratorio controlados, suelos con pellets mantuvieron niveles óptimos de humedad incluso después de 40 días sin lluvia, simulando las peores sequías australianas con calor de 45 grados Celsius. Y en el aspecto ambiental amplio, cada tonelada de lana reciclada evita la emisión de 1.5 toneladas de dióxido de carbono equivalentes comparado con quemarla que libera gases o enviarla a vertederos donde produce metano potente. En Victoria, un programa gubernamental subsidió las prensas térmicas iniciales para granjas pequeñas, permitiendo que familias con solo 50 ovejas participaran activamente sin inversión grande. Una familia en las afueras de Ballarat transformó su garaje en una mini fábrica casera, produciendo 500 kilogramos de pellets al mes con equipo básico y vendiéndolos a jardineros locales y viveros a través de mercados semanales. Esto no solo cubre costos de esquile y alimentación, sino que genera ingresos extras para educación de los hijos y mejoras en la granja. En Mongolia, el impacto va más allá de la vegetación inicial. Con más plantas arraigadas, las tormentas de arena disminuyeron un 30% en áreas tratadas según sensores, protegiendo pueblos cercanos de polvo fino que causa problemas respiratorios crónicos en niños y ancianos. Pastores nómadas ahora plantan arbustos protectores alrededor de sus campamentos temporales yurts, usando lana donada por programas australianos, creando mini oasis que atraen wildlife como antílopes y estabilizan el suelo para sus ganados, reduciendo migraciones forzadas. En Noruega, los senderos con lana no solo evitan erosión profunda, absorben sonidos de pasos, haciendo caminatas más placenteras y silenciosas, y las fibras se integran con el suelo con el tiempo, fomentando musgo nativo espeso que previene deslizamientos en pendientes. Turistas internacionales reportan trails más vivos y orgánicos comparados con los plásticos duros y resbaladizos. Volviendo a Australia, imagine el contraste dramático. Granjas que antes quemaban lana por desesperación en pilas humeantes, ahora exportan pellets a Japón y Europa, donde jardineros urbanos en apartamentos pagan premium por productos orgánicos certificados para macetas. En Sydney, huertos comunitarios en techos de edificios usan compost de lana mezclado con desechos de restaurantes locales, produciendo verduras frescas como lechugas y hierbas que se venden en mercados farmers a precios altos, cerrando el loop de ciudad a campo y reduciendo huella de carbono en transporte. Escuelas en Melbourne tienen parcelas experimentales dedicadas donde estudiantes miden crecimiento semanal con reglas. Plantas con lana crecen 15 centímetros más altas en el mismo periodo, con hojas más verdes por mejor fotosíntesis. Un profesor comentó que los niños entienden sostenibilidad no como lección abstracta de libros, sino viendo tomates madurar más rápido y probando la diferencia en ensaladas escolares. En el Sahel, proyectos piloto inspirados en Australia usan lana importada de segunda mano donada, mezclada con estiércol local de camellos, reverdeciendo franjas de 10 hectáreas en comunidades saharauis. Pastores reportan que sus cabras prefieren pastar en áreas tratadas, ganando peso más rápido por mejor nutrición forrajera, mejorando leche y carne. En el Medio Oriente, en Jordania específicamente, fincas de olivos ancestrales aplican mulch de lana bajo árboles centenarios que datan de épocas romanas, reduciendo necesidad de riego en un 40% durante veranos de 45 grados Celsius con viento caliente. Aceitunas resultantes tienen más aceite de alta calidad, con perfiles de sabor premium en exportaciones a Europa. Incluso en América, granjeros en California prueban pellets importados de Australia, reportando vides de uva más resistentes a mildew y oidios sin fungicidas químicos, produciendo vinos con notas más complejas. La lana, una vez su producto ignorado y acumulado, ahora une continentes en una red de regeneración global, con conferencias anuales compartiendo datos. En Australia, ferias anuales de lana regenerativa atraen miles de visitantes, con talleres donde abuelos enseñan a nietos a cardar lana manualmente con peines tradicionales antes de compostarla, preservando habilidades. Esto preserva tradiciones indígenas de uso de fibras naturales en arte aborigen, fusionándolas con ciencia moderna de suelos. Investigadores en universidades como la de Sydney analizan cómo la lana mejora microbioma del suelo en detalle,
aumentando bacterias beneficiosas como Rhizobium que fijan nitrógeno atmosférico gratis, reduciendo aún más necesidad de inputs externos costosos. En un estudio de 5 años publicado, suelos tratados mostraron carbono orgánico aumentado en un 2% anual, secuestrando CO2 efectivo y combatiendo cambio climático a escala. Suscríbete si te gustó el video.